Has vivido de mí 2 años. Eres inútil, se burló mi marido. Su madre me dio los papeles del divorcio y firmé. Al día siguiente, en su trabajo, sus empleados lo miraron asombrados. ¿Aún no lo sabes? El mayor error que una mujer poderosa puede cometer es encogerse para proteger el frágil ego de un hombre. Mi nombre es Catelyn. Tengo 32 años y durante 2 años escondí mis verdaderas capacidades detrás de la vida tranquila de un ama de casa devota. Esa ilusión se hizo añicos durante una concurrida fiesta familiar en Filadelfia. Mi esposo, Steven, estaba en el centro de nuestra sala de estar sosteniendo una copa de champán para celebrar su ascenso oficial a director gerente. La habitación zumbaba con felicitaciones hasta que de repente giró su mirada hacia mí. Me miró fijamente a los ojos y pronunció las palabras destinadas a humillarme. Has vivido de mí durante 2 años, anunció en voz alta. Aparte de cocinar, eres completamente inútil. Ni siquiera puedes darme un hijo. Antes de que el eco de su insulto pudiera desvanecerse, su madre, Carol, se adelantó. Fríamente deslizó un juego de papeles de divorcio preparados sobre la mesa de café de cristal. Firma aquí, exigió. Ahora que mi hijo es un ejecutivo, simplemente ya no eres lo suficientemente buena para él. No grité ni rompí a llorar como claramente esperaban. Sentí una claridad repentina y absoluta. Con calma, tomé un bolígrafo y firmé mi nombre al final de la página sin leer una sola línea. Me di la vuelta y salí por la puerta, dejándolos con su jactancia arrogante. Pensaron que habían descartado a una ama de casa inútil sin darse cuenta de que acababan de declarar la guerra a la persona que secretamente controlaba todo su sustento. La atmósfera asfixiante de la sala de estar quedó rápidamente atrás al cerrar la puerta. Caminé directamente por el pasillo hacia el dormitorio principal sin mirar atrás a la celebración. Saqué una pequeña maleta de lona del armario y comencé a empacar con absoluta precisión. Solo tomé las camisetas de algodón baratas, los vaqueros desgastados y los zapatos sin marca que había usado durante los últimos 2 años para mantener mi disfraz. Deliberadamente dejé todo lo demás. Dejé el sofá de cuero italiano hecho a medida en el estudio, la máquina de espresso importada en el mostrador de la cocina y la colección oculta de relojes caros en el cajón inferior. Había comprado todos esos artículos usando cuentas anónimas para asegurar que vivieran cómodamente sin cuestionar mis antecedentes. Ahora, podían quedarse con los muebles, pero perderían por completo el fundamento financiero en el que se basaban. Cerré la cremallera de la maleta, salí por la puerta principal al aire fresco de la noche y pedí un taxi. Sentada en el asiento trasero del taxi, navegando por Filadelfia, observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban por la ventana. El silencio dentro del coche me dio tiempo para revisar la decisión que me había traído hasta aquí. Soy la única heredera de uno de los conglomerados farmacéuticos más grandes de la costa este. Toda mi vida estuvo definida por salas de juntas y personas que solo veían los signos de dólar asociados a mi apellido. Hace 2 años, decidí alejarme de esa realidad. Me mudé a una casa suburbana promedio y escondí mi enorme riqueza detrás de la fachada de un ama de casa tranquila. Quería verificar si era posible experimentar un amor desinteresado basado en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. Le di mi tiempo y lealtad completa para ver quién era realmente cuando pensó que tenía todo el poder. La prueba había terminado oficialmente. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número seguro. La línea hizo clic y se abrió. Hablé directamente con mi abogado, Arthur. Le informé que el experimento doméstico había concluido permanentemente. Le di instrucciones para que reactivara inmediatamente mi autorización ejecutiva en el conglomerado. Le dije que preparara los marcos legales para una rápida intervención corporativa y que notificara a los miembros de la junta directiva que mi año sabático había terminado. Resopla Arthur no hizo preguntas innecesarias. Simplemente reconoció las directivas y prometió que todos los protocolos digitales estarían operativos en 1 hora. Colgué el teléfono, sintiendo como los últimos vestigios de la persona sumisa se disolvían. El taxi se detuvo frente a una torre residencial vigilada en el centro de Filadelfia. Le pagué al conductor y caminé a través de las puertas de cristal reforzado. El conserje me reconoció al instante, escoltándome al ascensor privado. Las puertas se abrieron directamente a mi penthouse personal. El espacio era vasto, minimalista y equipado con el más alto grado de seguridad digital.
Entré en la suite principal y dejé la maleta de lona en el suelo. Me quité la ropa de algodón corriente. Entré al armario y saqué un traje de negocios ejecutivo a medida. Abotonándome el blazer, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una sirvienta doméstica esperando validación. Era una depredadora corporativa volviendo a su territorio. Entré en la oficina en casa y me senté detrás del escritorio de acero. Encendí el servidor privado e inicié sesión en el sistema ejecutivo interno usando mis credenciales maestras. La pantalla iluminó la habitación mostrando la arquitectura financiera que controlaba como la mayor accionista. Durante los últimos 2 años, había orquestado secretamente toda su trayectoria profesional. Fui la mano invisible que aprobó las decisiones de inversión estratégica que favorecieron su división. Asigné discretamente presupuestos excedentes a sus proyectos. Dirigí directamente a nuestros clientes corporativos más lucrativos a su departamento para asegurar que sus métricas de ventas siempre parecieran impecables. Lo empujé por la escalera corporativa peldaño a peldaño, dejándole creer que su ascenso fue el resultado de su propia brillantez. Sin un segundo de vacilación, ejecuté una serie de anulaciones del sistema. Rebocé todos y cada uno de esos privilegios ocultos. Corté los flujos de presupuesto estratégico que alimentaban su departamento y cancelé las transferencias de clientes pendientes programadas para su cartera. Mañana por la mañana, él asumiría su nuevo puesto ejecutivo, completamente despojado de mi apalancamiento secreto. Finalmente tendría que valerse por sí mismo, y yo sabía exactamente lo rápido que se derrumbaría. A las 8:30 de esa noche, inicié una videoconferencia segura desde el terminal de mi escritorio. La pantalla se dividió en 2 feeds separados mientras los ejecutivos senior se conectaban a la línea encriptada. Miré al director de recursos humanos, Daniel, y a la jefa de asuntos legales, Michelle. Ambos parecían alertas y listos, entendiendo que una citación obligatoria un domingo por la noche señalaba una importante reestructuración corporativa. Omití los saludos administrativos estándar y fui directamente a las directivas operativas con respecto a los anuncios ejecutivos hechos esa misma tarde. Miré directamente a la pantalla y ordené suspender inmediatamente el nombramiento de Steven como director gerente. Revocar todos sus derechos de acceso al sistema. Daniel no dudó ni pidió aclaraciones sobre la repentina reversión. Escribió rápidamente en su teclado para acceder a la base de datos maestra de empleados. Observé el feed administrativo en vivo en mi monitor secundario mientras navegaba por la lista de ejecutivos. Localizó el perfil de empleo específico e inició los protocolos de anulación. Daniel cambió la designación de estado de empleo del activo a investigación interna pendiente con unas pocas pulsaciones rápidas. Luego ejecutó un comando de red que cortó la conexión entre el servidor central y cualquier dispositivo registrado bajo ese perfil específico. La cuenta de correo electrónico corporativa se deshabilitó instantáneamente. Cualquier sincronización de datos en curso con teléfonos móviles o laptops remotas se detuvo permanentemente. El aislamiento digital fue absoluto e irreversible sin mi autorización directa. Luego dirigí mi atención a la exposición financiera y le di instrucciones a Michelle para que coordinara con el Departamento de Tesorería Corporativa. Ordené al equipo de finanzas que bloqueara la tarjeta de crédito corporativa emitida para el nuevo puesto de director. Necesitaban congelar cada cuenta de gastos y presupuesto de viaje vinculados a su nombre. Este bloqueo financiero fue una precaución necesaria para evitar cualquier desvío de fondos no autorizado o gasto de represalia antes de que la terminación se hiciera de conocimiento público. El equipo de tesorería ejecutó la congelación en cuestión de minutos. Efectivamente, le cortaron la capacidad de gastar un solo centavo del dinero del conglomerado. Todas las transacciones pendientes se marcaron para revisión manual y los sistemas automatizados de reembolso se desconectaron para su perfil. Arthur se sentó frente a mí en la oficina del penthouse, monitoreando silenciosamente los feeds de seguridad en su tableta. El resopla ya había coordinado con el equipo de administración de instalaciones en la sede principal. Arthur asintió y confirmó que el sistema de seguridad del edificio también había recibido la orden. Mañana por la mañana, su tarjeta de acceso será desactivada justo en los torniquetes. El perímetro físico era ahora tan impenetrable como la red digital. Los guardias de seguridad en la recepción fueron actualizados con los nuevos protocolos de acceso, asegurando que no pudiera ocurrir ninguna entrada no autorizada bajo el pretexto de una insignia ejecutiva.
La trampa estaba perfectamente preparada, esperando que el objetivo cayera en ella al comienzo del día hábil estándar. La fase final de la noche implicó la preparación de la documentación probatoria para justificar la terminación repentina y la posible acción legal. Redacté una directiva urgente para el Departamento de Auditoría Interna. Ordené a los auditores principales que movilizaran a sus equipos y trabajaran durante la noche para examinar los registros financieros de la división. Se les instruyó que revisaran cada informe financiero, reclamo de gastos y contrato de distribución firmado directamente por él durante los últimos 12 meses. Quería un análisis forense exhaustivo de las fuentes de ingresos y los acuerdos con proveedores. Los auditores debían rastrear cada dólar y verificar la legitimidad de los socios logísticos de terceros que había incorporado. Esto no era una mera revisión superficial para satisfacer los protocolos de recursos humanos. Era una investigación dirigida diseñada para descubrir cualquier discrepancia, sobornos o actividades fraudulentas ocultas dentro de los presupuestos departamentales. El equipo de auditoría reconoció el mandato y comenzó a extraer los archivos archivados del almacenamiento seguro en la nube. Pasarían las próximas 10 horas diseccionando un año de transacciones corporativas, buscando la evidencia exacta requerida para transformar Resopla un simple despido en un devastador golpe legal. Salí de la videoconferencia y cerré el terminal, sabiendo que la maquinaria corporativa ahora se movía implacablemente para desmantelar la carrera que una vez había construido. A las 6 de la mañana siguiente, un fuerte golpe resonó en la tranquila oficina del Penthouse antes de que Arthur abriera la puerta y caminara directamente hacia mi escritorio. Llevaba una carpeta de Manila notablemente gruesa que contenía los informes preliminares compilados durante la noche por el equipo de auditoría interna y mis investigadores privados. Colocó el pesado documento directamente frente a mí y se hizo a un lado, permitiéndome revisar la inteligencia recopilada en silencio. Abrí la cubierta e inmediatamente comencé a examinar la primera sección de la auditoría financiera. Las hojas de cálculo impresas detallaban un drenaje sistemático y calculado de nuestra cuenta corriente conjunta durante los últimos 12 meses. Steven había estado transfiriendo secretamente decenas de miles de dólares de nuestros fondos compartidos a varias cuentas anónimas e ilocalizables. Deliberadamente estructuró los retiros en incrementos más pequeños y aleatorios para evitar activar cualquier alerta bancaria automatizada. Pasó meses desviando silenciosamente el dinero que yo había proporcionado para gastos domésticos estándar para servir a su propia agenda oculta, creyendo que su manipulación financiera pasaría desapercibida bajo mi exterior pasivo. Pasé la página y encontré un dossier de investigación separado adjunto a los registros bancarios. Arthur se adelantó, señalando directamente una fotografía de vigilancia sujeta a la parte superior de la pila. Descubrimos que ha mantenido una aventura extramatrimonial con una mujer llamada Tiffany durante los últimos 6 meses. Ha estado financiando todos sus gastos, declaró Arthur. Tomé las fotografías y examiné la cronología de su engaño. Las imágenes los mostraban cenando en restaurantes exclusivos, saliendo de boutiques de lujo y entrando en un complejo de apartamentos de alta gama ubicado al otro lado de la ciudad. Los registros financieros correspondientes demostraron que él pagaba su alquiler mensual y financiaba su lujoso estilo de vida utilizando el dinero exacto que había robado de nuestra cuenta conjunta. Miré los recibos de tarjetas de crédito adjuntos que detallaban transacciones de bolsos de diseñador, joyas de diamantes y escapadas de fin de semana caras. Una fría y mecánica comprensión se apoderó de mí al conectar las fechas de los recibos con su comportamiento agresivo en casa. Había estado comprando artículos de lujo para su joven amante mientras simultáneamente se paraba en nuestra sala de estar, mirándome con desprecio e insultándome por ser una parásita inútil. Construyó toda su persona arrogante y financió su vida secreta utilizando mis recursos financieros, todo mientras me trataba como una carga. No sentí desamor ni traición al revisar la evidencia fotográfica. Solo sentí un impulso agudo y calculador para desmantelar cada comodidad que él creía poseer. La casa que actualmente ocupaba con su madre era el siguiente objetivo lógico en la secuencia de recuperación de activos. Recogí las fotografías, los extractos bancarios y las hojas de cálculo de auditoría, alineando perfectamente los bordes antes de volver a colocarlos dentro de la carpeta de Manila. Cerré la carpeta, y con frialdad, ordené, prepara los documentos de bienes raíces. Compré esa casa al 100% en efectivo. Revoca su derecho de residencia hoy mismo. Arthur asintió al instante, comprendiendo la trayectoria agresiva de la estrategia legal. Sacó su laptop de su maletín y comenzó a redactar la demanda civil directamente en mi escritorio.
debido a que yo había transferido el monto total de la compra directamente desde mi fideicomiso privado antes de permitirle poner su nombre en la escritura, la propiedad legal permanecía fuertemente a mi favor. Artur utilizó una cláusula específica en las leyes de propiedad local con respecto al fraude financiero para iniciar un protocolo de recuperación de emergencia. Preparó la orden judicial para presentarla ante el tribunal municipal en el momento en que el juez presidente llegara a las cámaras. La maniobra legal fue diseñada para ser rápida y absoluta. Artur finalizó la petición de una orden de desalojo inmediata, citando el fraude financiero documentado y el incumplimiento del deber fiduciario como las principales razones para el mandato de emergencia. El objetivo era asegurar un desalojo aprobado por la Corte antes de que Steven siquiera comprendiera que su carrera corporativa ya había terminado. Para cuando la tinta se secara en la firma del juez, Steven y su familia estarían legalmente prohibidos de cruzar el umbral de esa propiedad. No tendrían la oportunidad de regresar, empacar los muebles caros o intentar reclamar ninguno de los activos ubicados dentro de la residencia. Observé a Artur revisar las páginas finales de la demanda, verificando cada estatuto legal para asegurar que no hubiera lagunas procesales. La barricada legal ahora estaba completamente construida. Transmitió los archivos digitales directamente al sistema de presentación del juzgado y empacó su equipo, preparándose para ejecutar el desalojo físico más tarde esa tarde. A las 7:15 de esa mañana, el terminal de comunicación seguro en mi escritorio sonó con una transmisión entrante de alta prioridad. El equipo de auditoría interna había completado su análisis forense después de trabajar incansablemente durante la noche. La luz de notificación parpadeaba constantemente, indicando un resumen ejecutivo urgente. Abrí la interfaz de red encriptada y descargué los archivos digitales adjuntos. Los documentos estaban fuertemente redactados y saturados de resaltados rojos brillantes que señalaban directamente anomalías operativas graves en la fase de distribución farmacéutica. Los auditores habían logrado acceder a las unidades departamentales protegidas y habían extraído los datos brutos de adquisición. Expandí las hojas de cálculo en mis dos monitores y comencé a analizar las transacciones marcadas. Los datos revelaron un patrón deliberado y altamente sofisticado de sabotaje corporativo diseñado completamente por Steven. Él había falsificado sistemáticamente los informes de ingresos trimestrales para inflar artificialmente las métricas de rendimiento de su departamento. Más allá de las hojas de cálculo manipuladas, los datos brutos expusieron un mecanismo de robo concreto. Steven había firmado activamente registros de entrega falsos autorizando envíos masivos de nuestro inventario médico de alto rendimiento a compañías ficticias. Explotó su autorización administrativa recién adquirida para eludir los controles de cumplimiento estándar y registrar proveedores fantasmas en el sistema de adquisiciones corporativas. Generó facturas falsas para estas entregas fantasma, embolsándose efectivamente las enormes comisiones de distribución y canalizando el capital corporativo a sus propias cuentas ocultas. La transmisión de videoconferencia se conectó automáticamente mostrando al jefe de auditoría, Christopher. Él se sentó en la sala de conferencias de la sede principal rodeado de pilas de libros de contabilidad impresos, luciendo agotado pero completamente resuelto. Ajustó su micrófono y miró directamente a la lente de la cámara para entregar su evaluación final. Señora Presidenta, ha malversado fondos corporativos continuamente durante los últimos 3 trimestres. Este comportamiento proporciona motivos suficientes para un proceso penal, informó Christopher a través de la pantalla. Minimicé ligeramente el feed de vídeo y abrí el expediente financiero personal que Artur me había entregado una hora antes. Coloqué las hojas de cálculo de auditoría corporativa directamente al lado de los registros bancarios privados. Comencé a cotejar las fechas y los valores monetarios exactos. Los números coincidieron perfectamente. Los pagos de comisiones ilícitas extraídos de las empresas ficticias coincidieron con el flujo de efectivo preciso que Steven utilizó para mantener su nuevo y lujoso estilo de vida. Cada vez que se registraba un envío farmacéutico falso en el sistema corporativo, aparecía un retiro correspondiente en sus cuentas ocultas días después para financiar compras de diseñadores, cenas caras y alojamientos de lujo. Cada dólar que usó para mantener a su amante, Tiffany, fue directamente robado de mi conglomerado. No solo traicionó nuestro matrimonio. Robó metódicamente la infraestructura que yo había construido. Esta prueba definitiva destacó su completa corrupción de adentro hacia afuera. Inmediatamente contacté a Michelle en el departamento legal usando el canal administrativo seguro. Le ordené a su equipo que recopilara los datos brutos sin demora.
Les instruí que empaquetaran los informes de ingresos falsificados, los manifiestos de entrega falsos y los números de enrutamiento de la empresa ficticia en un dossier legal completo. Necesitaban redactar una denuncia formal de informante y enviar inmediatamente una copia certificada de esta documentación fraudulenta a la Agencia Federal de Investigación Económica. Iniciar una investigación penal formal congelaría permanentemente sus credenciales profesionales y cortaría cualquier posible ruta de escape. No podría renunciar en silencio, negociar un paquete de indemnización o asegurar otro puesto corporativo en toda la industria. La barricada legal ahora era absoluta. Los preparativos estaban completamente finalizados. Había desmantelado su acceso financiero, asegurado mis bienes raíces y garantizado su inminente procesamiento penal. Tomé mi taza de café de porcelana y di un sorbo lento y deliberado. Aparté mi atención de los monitores encendidos y miré al otro lado del escritorio. Sonreía Arthur, sintiendo una fría e inquebrantable sensación de control absoluto sobre la situación inminente. Que el director de recursos humanos le dé una muy cálida bienvenida a las 8. Quiero que entienda lo que significa perderlo todo, dije con calma. Arthur asintió en silencio, guardando su tableta en su maletín, plenamente consciente de que la trampa estaba armada y esperando que el objetivo cayera en ella. Exactamente a las 8. La atmósfera dentro de la oficina ejecutiva de gerencia estaba cargada de una inusual y pesada tensión. Steven entró con confianza en el vestíbulo principal del conglomerado farmacéutico. Llevaba un traje nuevo, caro y a medida, claramente esperando una mañana llena de felicitaciones y aplausos de sus subordinados. Pasó por el mostrador de recepción sin mirar al personal y se dirigió directamente a los ascensores ejecutivos. Levantó la mano y deslizó su tarjeta de acceso por el escáner de seguridad. En lugar del habitual timbre y la apertura de las puertas de cristal, el sistema emitió un áspero tono de error. Una luz roja fija parpadeó en el panel del escáner. Frunciendo el ceño, deslizó la tarjeta con fuerza una segunda vez, luego una tercera. Las puertas permanecieron firmemente cerradas, y la luz roja siguió parpadeando, señalando una denegación de acceso completa. Decenas de empleados que llegaban para sus turnos matutinos comenzaron a detenerse, observando al recién nombrado ejecutivo luchar en el punto de entrada. La puerta de cristal de la sala de conferencias de la planta baja se abrió. Daniel, el director de recursos humanos, salió al vestíbulo. Estaba flanqueado por dos grandes guardias de seguridad vestidos con uniformes tácticos negros. Daniel llevaba una caja de cartón vacía debajo de su brazo izquierdo y sostenía un documento formal sellado con un sello corporativo rojo en su mano derecha. Se detuvo directamente frente a las puertas de seguridad cerradas. Miró a Steven a través de la gruesa barrera de cristal. El vestíbulo quedó completamente en silencio. Los murmullos de los empleados que observaban cesaron cuando todos reconocieron el protocolo estándar de ejecución corporativa. Daniel no ofreció un saludo cortés ni le pidió a Steven que pasara a una habitación privada. Levantó el documento y comenzó a leer la orden de despido oficial con una voz clara y proyectada que resonó por el suelo de mármol. Daniel declaró que Steven fue despojado de su recién nombrado título de director gerente y despedido del conglomerado con efecto inmediato. Citó el fraude documental severo y la malversación sistemática de fondos corporativos como los motivos indiscutibles para el despido inmediato. Los empleados circundantes jadearon en voz baja, intercambiando miradas de asombro mientras las acusaciones de delitos financieros se exponían en medio del vestíbulo principal. Steven permaneció congelado por una fracción de segundo antes de que su rostro se pusiera rojo brillante con una rabia repentina e incontrolable. Golpeó su puño contra la puerta de seguridad, mirando fijamente al director de recursos humanos y a los guardias. Están todos locos. Acabo de ser ascendido. Llamen al presidente del conglomerado aquí mismo para mí inmediatamente, gritó Steven, su voz quebrándose por la desesperación y la furia. Daniel no se inmutó ante el arrebato. Con calma, dio la vuelta a la carta de despido, presionando la parte posterior del documento contra la puerta de cristal para que la firma autorizada fuera completamente visible. La persona que firmó esta decisión de despido es la presidenta del conglomerado y ella pregunta si reconoce la firma de su esposa, respondió Daniel con calma. Antes de que Steven pudiera procesar las palabras, la enorme pantalla de presentación LED montada en la pared principal del vestíbulo se encendió de repente. El vídeo promocional corporativo estándar desapareció.
Fue reemplazado por una transmisión de vídeo en vivo originada desde la sala de juntas ejecutiva de alto nivel ubicada en el piso superior del edificio. Yo estaba sentada a la cabecera de la oscura mesa de caoba, vestida con un elegante traje de negocios, mirando directamente a la lente de la cámara. Todo el vestíbulo se volvió para mirar la masiva transmisión. Steven giró lentamente la cabeza siguiendo la mirada colectiva de sus antiguos subordinados. Miró la imponente pantalla. Me miró la cara magnificada sobre él. La sangre se drenó completamente de su rostro, dejándolo pálido y tembloroso. Sus piernas cedieron, haciendo que tropezara hacia atrás y se apoyara pesadamente contra el escáner de seguridad para buscar apoyo físico. La postura arrogante con la que había entrado al edificio se evaporó por completo. La comprensión lo golpeó con fuerza física. La mujer a la que había humillado y descartado públicamente horas antes era la misma persona que tenía el poder absoluto para aplastar su carrera, sus finanzas y su futuro. Volvió a mirar la firma en el cristal, luego a la pantalla de nuevo, atrapado en una realidad que no podía negar ni escapar. Los dos guardias de seguridad se adelantaron, iniciando la anulación manual para desbloquear la puerta de cristal lo suficiente como para deslizar la caja de cartón vacía por la rendija. Le instruyeron que entregara su teléfono corporativo y las llaves del coche de la empresa inmediatamente. Resopla metió las manos temblorosas en los bolsillos, sacando los objetos y dejándolos caer en la caja. Se quedó en el centro del vestíbulo, rodeado de empleados que lo miraban fijamente, completamente despojado de su dignidad. A las 4 de esa misma tarde, Steven salió a toda prisa de un taxi amarillo antes de que se detuviera por completo en la acera. Resopla corrió por el cuidado césped, desesperado por entrar en la casa y recoger cualquier documento valioso, dinero en efectivo oculto o joyas antes de que el bloqueo legal surtiera efecto total. Llegó al porche principal y se detuvo en seco. 4 contratistas de seguridad privados vestidos con equipo táctico oscuro estaban desmantelando activamente la pesada puerta de madera. Ya habían quitado las viejas cerraduras de latón y estaban perforando agujeros para instalar un sistema de seguridad inteligente de alta calidad. Steven gritó, exigiendo que se alejaran de su propiedad. Pero los contratistas ignoraron por completo sus órdenes frenéticas y continuaron con su trabajo mecánico. Un vehículo negro de viaje compartido se detuvo en la entrada justo detrás del taxi. Carol y Tiffany salieron a la acera llevando varias bolsas de compras grandes de una boutique de lujo en el centro. Caminaron hacia el porche, inicialmente confundidas por la presencia del equipo de seguridad. Cuando Tiffany vio a los hombres reemplazando las cerraduras, dejó caer sus bolsas de diseñador en el camino y subió los escalones de concreto. Levantó la voz, gritando agresivamente a los contratistas para que detuvieran su trabajo de inmediato. Con confianza, afirmó que ella era la futura propietaria de la residencia y amenazó con llamar a la policía local para que los arrestaran a todos por allanamiento de morada y daños a la propiedad. Un elegante sedán negro se detuvo suavemente junto a la acera, estacionándose directamente detrás del vehículo de viaje compartido. Abrí la puerta del pasajero y salí a la acera. Arthur Resopla salió del lado del conductor, sosteniendo una gruesa carpeta de cuero en su mano derecha. Caminamos juntos por el camino pavimentado. Arthur sostenía la escritura original de la propiedad y la orden de desalojo oficial que un juez municipal había firmado y aprobado solo 2 horas antes. Las fuertes discusiones en el porche cesaron en el momento exacto en que notaron mi acercamiento. Steven me miró, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y enfado persistente. Carol miró con absoluta conmoción, incapaz de comprender mi repentina transformación de una tranquila ama de casa a una ejecutiva imponente. Me detuve al pie de los escalones del porche. Tomé la carpeta legal de la mano de Arthur y la arrojé directamente sobre el césped a sus pies. Los gruesos documentos se esparcieron claramente, mostrando los sellos rojos brillantes de la corte y el texto en negrita del mandato de desalojo. Los miré fríamente y declaré, esta casa fue comprada íntegramente con mis fondos personales. Tienen exactamente 10 minutos para empacar sus pertenencias personales y largarse de aquí. Steven miró la notificación de desalojo, dándose cuenta finalmente de que su destrucción financiera era absoluta e ineludible. No tenía acceso a un banco, ni trabajo, y ahora no tenía refugio. Desesperado y en pánico, se volvió hacia Tiffany. Extendió la mano y la agarró del brazo, suplicándole que lo ayudara a conseguir un apartamento temporal usando el dinero en efectivo que le había dado en los últimos meses.
Rápidamente le explicó el despido corporativo y los inminentes cargos penales por malversación, rogándole una salvación. Tiffany escuchó su frenética confesión en silencio atónito. Miró su traje arruinado, su rostro en pánico y los documentos legales esparcidos por el césped. La comprensión la golpeó al instante. El ejecutivo rico que había conseguido ahora era una gran carga. Tiffany le quitó el brazo a Steven, retrocediendo con una expresión de puro asco en su rostro. Ella resopla se burló. ¿Crees que me quedaría con un tipo sin blanca que está a punto de ir a la cárcel? Despierta. Tiffany se dio la vuelta, recogió sus bolsas de la compra y se alejó rápidamente por la calle sin mirar atrás. Resopla Steven se abalanzó para detenerla, pero Carol lo agarró del hombro, gritándole por haber perdido todo y destruir sus vidas por una amante que acababa de abandonarlos. Steven se dio la vuelta y le gritó a su madre, culpándola por fomentar su arrogancia y presionar por el divorcio. Se quedaron en la acera, destrozándose mutuamente con insultos y acusaciones. La fachada de su familia perfecta se hizo añicos por completo frente a todo el vecindario. No me quedé a ver el resto de la patética discusión. Les di la espalda, caminé por la entrada y me subí al sedán. Cerré la pesada puerta del coche, cortando mi conexión con estas personas terribles para siempre. 6 meses después, los procedimientos legales concluyeron con notable eficiencia. El Tribunal de Familia finalizó los trámites de divorcio sin una sola complicación. Debido a que Arthur presentó pruebas innegables de sus graves violaciones del acuerdo prenupcial y las demandas económicas federales en curso, el juez despojó por completo a Steven de cualquier derecho a dividir nuestros bienes conyugales. Intentó impugnar los fallos durante la audiencia final, pero la abrumadora evidencia documental dejó a su abogado completamente paralizado. El mazo cayó y el matrimonio se disolvió oficialmente. Salió del juzgado sin absolutamente nada a su nombre. Los registros detallados de su fraude corporativo y su flagrante malversación se extendieron rápidamente por las redes profesionales de negocios. La industria farmacéutica está estrechamente conectada y las verificaciones de antecedentes son rigurosas. La consecuencia práctica de sus acciones se hizo inmediatamente evidente. Ninguna empresa de buena reputación estaba dispuesta a contratar a un ejecutivo involucrado en un escándalo ético y legal masivo. Su reputación profesional quedó permanentemente destruida. Resopla, despojado de su identidad corporativa y enfrentando crecientes órdenes de restitución legal, se vio obligado a entrar en el único sector que no requería una verificación de antecedentes impecable. Actualmente trabaja turnos agotadores realizando trabajo manual pesado en un almacén de logística suburbano solo para hacer los pagos mínimos de sus sanciones financieras ordenadas por la corte. Pasa sus días cargando mercancías en camiones de carga supervisado por gerentes que exigen estrictas cuotas operativas. El agotamiento físico diario contrasta fuertemente con la lujosa oficina de esquina que ocupó brevemente. El daño colateral de su arrogancia se extendió directamente a su madre. Sin el apoyo financiero constante de su hijo, Carol ya no pudo mantener su cómodo estilo de vida. Ante la amenaza inmediata de una ejecución hipotecaria bancaria y desesperada por cubrir los increíblemente caros honorarios del abogado de defensa penal de Steven, se vio obligada a vender su antigua casa con una pérdida significativa. Liquidó sus bienes restantes y se mudó. Ahora alquila un pequeño apartamento en ruinas en las afueras de la ciudad. Vive completamente aislada de los círculos sociales de los que una vez se enorgullecía. Pasa sus días contando centavos y lamentando el momento exacto en que deslizó esos papeles de divorcio sobre la mesa. La joven amante que ayudó a desencadenar este colapso no se quedó para compartir la carga. Tiffany rápidamente se dio cuenta de que la tubería financiera estaba permanentemente cortada. Recogió meticulosamente cada pieza de joyas de diseñador caras y accesorios de lujo que Steven le había comprado usando fondos robados. Empeñó las piezas de Cartier por dinero en efectivo para financiar su próxima empresa, pasando a buscar otro objetivo ingenuo para manipular. Empacó sus maletas y desapareció por completo sin dejar rastro ni dirección de reenvío. Su repentina desaparición dejó a Steven completamente solo, soportando el aplastante peso de una enorme deuda de tarjetas de crédito que no posee absolutamente ninguna capacidad para pagar. En cuanto a mí, abandoné por completo ese capítulo de mi pasado. Dirigí toda mi atención a ejercer mi autoridad ejecutiva sobre el conglomerado farmacéutico.
Resopla sin el peso muerto de un matrimonio tóxico que desviara mi atención de la sala de juntas, mi visión estratégica se agudizó. Durante los últimos 2 trimestres, orquesté y ejecuté 2 fusiones corporativas importantes, expandiendo significativamente nuestra red de distribución en toda la costa. Establecí una nueva junta de gobierno corporativo para asegurar una transparencia total en el futuro. La reestructuración interna eliminó los elementos corruptos que él había introducido. En consecuencia, guié a la compañía para lograr cifras de ingresos récord para el próximo año fiscal. La lección más valiosa que extraje de esta experiencia es que la independencia financiera y el autocontrol absoluto sirven como la armadura más fuerte de una mujer. Elegir sacrificar tus propias ambiciones y ocultar deliberadamente tus verdaderas capacidades para proteger el ego de otra persona nunca asegurará lealtad. Solo engendra individuos arrogantes y delirantes que confunden tu gracia tranquila con debilidad. En la dura realidad del mundo real, el engaño, la malversación calculada y la explotación despiadada de otros nunca son estrategias sostenibles. Siempre exigen un precio increíblemente alto cuando se exponen al implacable escrutinio de la ley y las implacables consecuencias de la realidad. La verdad siempre desmantelará una base construida enteramente sobre mentiras.